Catecismo Iglesia Católica 1817. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Hebreos 10:23. Solo por la gracia de Dios y luchando por la santidad tendremos una verdadera esperanza invencible. A mayor esperanza, más nos vamos purificando y santificando. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Efesios 1, 17 al 18. El apóstol San Pablo es claro, y es palabra de Dios. Necesitamos la luz de Dios y su gracia para poder comprender la esperanza a la que Dios nos llama, la esperanza que nos hace comprender la riqueza de gloria que Dios da en herencia a los santos. En la medida en que maduramos en fe, esperanza y caridad, nos vamos santificando y somos más conscientes de esa riqueza de gloria que nos espera, que Dios nos quiere dar como herencia de estar en Cristo, el heredero del Padre y nosotros coherederos de su gracia y promesas. Sin Cristo no hay santidad, solo engaño y vacío. Ese es el plan del anticristo, sacar a Cristo de nuestras vidas o falsificarlo. Todo el plan de Dios es que alcancemos la santidad en Cristo, como enseña el himno a los colosenses, que dice así: Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y todavía es mucho más contundente en la carta a los Efesios. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. El ser humano se debate básicamente entre dos extremos, la desesperación y la presunción. Perder toda esperanza cayendo en desesperación o caer en la presunción arrastrados por el buenismo y la falsa misericordia, es decir, tener una esperanza falsificada, que no exija lucha por la santidad y lucha contra el pecado. Ambos extremos, tanto la desesperación como la presunción, son venenosos para el alma del hombre y su salvación eterna. Mediante la desesperación fruto del pecado y abatido por sus enemigos del alma, mundo, demonio y carne, la naturaleza caída hace al hombre desesperarse, y la falta de gracia, al haberla rechazado,
lo hunde en las tinieblas. Entonces se autoengaña y se agarra a falsas soluciones humanas y o espirituales que no son la doctrina de Cristo, o si acaso es un evangelio pero falsificado a gusto de sus concupiscencias y mentiras. Un hombre así no puede tener esperanza. Un hombre en pecado mortal no vive la fe ni la esperanza, ni puede tener la caridad que brota de la gracia santificante. Como enseña el Catecismo de San Pío X, el pecado mortal es una transgresión de la ley de Dios en materia grave, hecha con plena advertencia, esto es, conscientemente, y con consentimiento deliberado, es decir, voluntariamente. Significa que el objeto o contenido de la acción constituye una transgresión importante de la ley moral. Significa que la mente debe captar con claridad el valor moral de la acción y la voluntad quererla plenamente. Las consecuencias son que, según el 1855 el Catecismo, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Repito, destruye. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Fijémonos qué monstruosidad. Elegimos un bien inferior antes que a Dios y su fin último, que es la bienaventuranza, la alegría, la felicidad eterna en el cielo. El pecado mortal, dice el 1856, que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón, que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. El pecado sumerge al hombre en la desesperanza, porque nos va atando a las concupiscencias, a los bienes inferiores, como hemos escuchado en la definición, preferir un bien inferior a Dios. Nos va atando a las concupiscencias, a los bienes inferiores, a la oscuridad del alma que se centra en sí misma y no en Dios. Nos separa también del prójimo, no solo de Dios, también del prójimo, porque nos encierra en el egoísmo, nos empuja a los malos pensamientos de todo tipo, desaliento, desinterés, apatía, depresión, riñas y disputas, envidias, celos. Todo es fruto de la vida en la carne en múltiples maneras, y no de la vida según el Espíritu Santo. El pecado se opone a la vida de santidad a la que estamos llamados, la única que nos puede dar la felicidad y verdadera alegría, que es uno de los 12 frutos del Espíritu Santo, la alegría, la verdadera, y la paz también, fruto del Espíritu Santo, que Dios nos quiere ofrecer y nos invita a tener y a que desarrollemos con la oración, con los sacramentos, y una vida de conversión honesta y sincera en una lucha diaria. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. A mayor esperanza, menos apego a este mundo y sus seducciones, y sus concupiscencias y sus engaños. A mayor esperanza, los enemigos del alma van desactivándose, van perdiendo fuerza, en tanto en cuanto el ser humano se va consolidando en su corazón y en su mirada sobrenatural como verdadero Hijo de Dios en Cristo y María. A mayor esperanza nos vamos configurando más y más con Cristo, con su mentalidad, con sus pensamientos, sentimientos, con su palabra, con su ejemplo. Es más, Cristo está viviendo en ti. Como dice San Pablo en Gálatas 2, 19, 20, estoy crucificado con Cristo, y no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. A mayor esperanza, por tanto, más se va purificando el alma, o más purificada está el alma, menos sucia del pecado y de sus engaños, menos atada al mundo, al demonio, a la carne, tiene más libertad gloriosa de Hijo de Dios, más docilidad, vive ese alma respecto al Espíritu Santo y por tanto es más obediente a Dios, mejor instrumento para sus planes. Porque la esperanza, lo dice Romanos 5:5, ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y no falla, no defrauda, dice. De tal modo que el segundo Pentecostés o gran aviso lo será para quien esté en esa línea purificadora de lucha contra el pecado y de entrega a Dios desde su nada y debilidad, pero con sincero corazón, procurando día a día fortalecerse en la vida de gracia y amistad fiel a Dios.
Y entonces esa fuerza del Espíritu Santo que nos sostiene en la debilidad llenará de esperanza al creyente, que trate de ser obediente a la fe y a la palabra de Dios y a los mandamientos. Creyente sí, que reciba debidamente al Espíritu Santo a quien lo invoca y trata de ser dócil. Espíritu Santo que lo purificará en ese juicio en pequeño que es el gran aviso, y nos pulirá, nos corregirá y nos seguirá capacitando para recibir la parusía del Señor en esas fases que comienzan con el gran aviso y que solo Dios sabe en su sabiduría infinita cómo manejar con cada uno de nosotros y sus misteriosos designios y el libre albedrío según como lo usemos también nosotros. Pues los planes de Dios no son nuestros planes, ni sus caminos los nuestros, ni sus pensamientos los nuestros. Pero, en la medida en que sintonicemos más o menos con el Señor, más santos o menos santos seremos. Todo va de tener más esperanza, de cultivarla junto a la fe y la caridad. Mientras que el misterio de iniquidad va todo lo contrario, de herir a la fe, tratar de apagarla, falsificarla, tratar de pervertir la esperanza, que en vez de ser escatológica, como Dios quiere que la tengamos, lo que quiere es cambiarla por una ilusión, una falsa esperanza, que sea simplemente humana e intrahistórica. La esperanza apocalíptica, sin embargo, es extrahistórica, porque solo Dios puede acabar con el príncipe de este mundo, a quien Bergoglio le está alfombrando el camino con sonrisa burlona y descaro total. Es importante repetir esta idea básica. A mayor esperanza escatológica y del agrado de Dios, más nos vamos purificando de todo lo que nos ata al pecado y a nuestras concupiscencias y apegos desordenados. Una caridad y una fe que la acompañen, que no se sirven a sí mismas, solo a lo que Dios quiera y disponga, pues sabe el alma que nada bueno le pertenece, sino que es gracia de Dios. Y por eso, situar la esperanza en la venida gloriosa del Señor solamente al final de la gran tribulación y de los 7 años del anticristo es restar tensión escatológica, es coartar las posibles acciones del Todopoderoso. Como si lo pretendiéramos, es desanimar al creyente en su grito desgarrado frente a la opresión de los enemigos de su salvación, es convertir su ven Señor Jesús en algo que dice con la boca chica y que su corazón lo deja frío y desasosegado, pensando que por mucho que clame, solo al final de todo se hará realidad su ansiado sueño de ser rescatado de este mundo endiablado. Por eso decimos que no hay que atentar contra la esperanza escatológica, no. Hay que decir ya, ven Señor Jesús, pero con la ilusión de un niño, porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño que espera ya a su Señor y Salvador ahora, sí ahora, y que vendrá como ladrón en la noche, su Señor, para liberarnos cuando y como quiera. Y si tardara, no se vendrá abajo ese niño, no se desanimará, porque un niño sabe de quién se fía. Como dice San Pablo, yo sé de quién me he fiado. Un niño sabe de quién se fía y por qué se fía. Ya es tiempo, por tanto, de esperar el rescate del Señor, su venida salvadora apocalíptica. Dios no disfruta sádicamente viéndonos sufrir a todos, esta gran tribulación que está viniendo. Pensar de semejante manera es no haber entendido el corazón de Dios. Dios sí quiere, por otro lado, que nos salvemos eternamente, y en ese sentido sí es cierto que no le importa que suframos ahora si es que eso nos ayuda a reaccionar y evitar la condenación eterna. Pero eso no significa que no quiera que le esperemos ya, como el buen siervo, el buen mayordomo, la Virgen sensata, que ya tiene aceite en sus lámparas, y no se echa a dormir pensando que es demasiado pronto para que vuelva o venga el novio a las bodas, porque eso no entra en sus esquemas mentales. Cultivar la esperanza escatológica es cultivar la espera desde ya, con una vida santa y crucificada con Cristo, con el corazón puro de un niño que sabe que necesita que regrese su padre y su madre para sacarlo de este mundo de tinieblas. A mayor esperanza, mayor desapego de este mundo. Insisto, más esperanza, más desapego de este mundo y de los bienes inferiores. Y mayor docilidad al Espíritu Santo.
A menor esperanza, por contra, más fácil que caigamos en desesperación o desaliento, algo muy querido por otra parte por el enemigo infernal. La falsa esperanza es la que se sostiene en el aire, en nada, en un espejismo. Pero esperar ya al Señor y que venga para ti cuando Dios quiera, se sostiene en la palabra de Dios que dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Mateo 24:36. Solo esa verdadera docilidad al Espíritu Santo, autor de nuestra esperanza, por haberse derramado en nuestros corazones, es verdadera esperanza. Que Dios nos la conceda, se lo pedimos, esa verdadera docilidad al Espíritu Santo, porque solo importa su voluntad, no la nuestra, como nos enseñó el Señor en el Huerto de los Olivos, como nos enseñó en la cruz también, o como nos enseñó al enviar a sus discípulos al mundo entero a predicar y bautizar a todos, en mandato. Y Dios, por otro lado, da el Espíritu Santo a los que le obedecen, como María Santísima, con su hágase, hecho realidad en cada segundo de su vida, aquí en la tierra y en el cielo. Pura obediencia, pura transparencia de la divina voluntad. Eso es María. Por eso, sus acciones y palabras en las mariofanías o revelaciones marianas en tantos sitios son expresión de la voluntad de Dios para nuestro bien. Cultivar la esperanza escatológica ya, desde ahora, para que no nos sorprenda la venida del Señor, que lo hará con toda seguridad, lo hará y nos sorprenderá como ladrón en la noche de nuestra fe oscura y batalla espiritual, y no será porque no estábamos más que avisados. Finalmente, podemos añadir a todo esto que uno ya es rescatado del maligno y de sus enemigos del alma y de este mundo en la medida en que vive su vida rendida, su voluntad a la voluntad divina, a Dios. Entonces, en ese santo abandono, no debiera importarle tanto como enseña San Ignacio, más vida larga que corta, salud que enfermedad, riqueza o pobreza. Si de verdad viviéramos del todo entregados a Dios, nuestro rescate ya estaría hecho o haciéndose. Por tanto, esto va de una entrega total y generosa y confiada a Dios. Va de no vivir para ti, sino solo para Dios y sus planes. Y eso es suficiente, eso basta. Para quien logra vivir así o se acerca a ese ideal, que lo expresa en una vida entregada en las necesidades que el Señor le va mostrando que debe de servir, pues Cristo, que Cristo venga ahora o mañana o pasado mañana es casi secundario, porque su esperanza está bien cimentada y no descansa en criterios humanos, sino en alguien que todo lo ve, sabe y puede, y siempre ordena todo para el bien de los que le aman. Esto me recuerda las palabras de la Virgen en Umbe cuando dice que serán millones y millones los que sufrirán durante la gran tribulación, y ella explica de manera escueta y fácil el porqué. Dice la Virgen, porque no aman a Dios. Y es que si amáramos a Dios, otro gallo cantaría, y no el de Pedro en sus negaciones. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Este fue el empeño de los santos que hoy celebramos y que llegaron a la cumbre de su personalidad y al destino para el cual fueron creados, la santidad, dando gloria a Dios. Una santidad que se traduce en ese mucho amor a Dios y a los prójimos que Dios como regalo, don y cilicio nos entrega cada día para que aprendamos a amar como Él nos ha amado y nos sigue amando con humildad y mansedumbres insuperables desde su presencia en la Eucaristía. Aprendamos de esa humildad y mansedumbre y encontraremos descanso para nuestras almas. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675.
Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.